de nuevo. Vamos a comenzar con la charla de Alejandro Ojanosian. Estrategias de detección de ciberamenazas. Muchas gracias. ¿Qué pasó acá? Bueno. Muy bien, mi nombre es Alejandro. Yo soy egresado de la Universidad Pública de Tandil, muy contento por eso. Hace más o menos 16 años que trabajo en la industria, al principio como desarrollador de software, y me fui metiendo cada vez más en lo que era gestión de proyectos, mayormente proyectos de innovación y desarrollo. Hace 7 u 8 años empecé a trabajar en proyectos de ciberseguridad como project manager, ¿sí? En ese momento, como a mitad de mi carrera, se me empezaron a prender algunas alertas porque como, imagínense, un project manager con experiencia en desarrollo de software, ahora estoy trabajando en un proyecto de ciberseguridad donde básicamente no entiendo nada. No solo que no entiendo nada, sino que cada intuición que tengo está equivocada, ¿sí? Y cada pregunta que hago es como que me vuelve 2 casilleros para atrás, ¿no? Así que bueno, esta charla se basa en la frustración, esa que les conté, en la curiosidad y en las ganas, bueno, de aprender. Bueno, agenda. Vamos a hablar sobre lo que es ingeniería de detección de ciberamenazas. En particular, mi experiencia yo la he hecho en un proyecto de tipo de EDR. Las soluciones de EDR, de Detection and Response, no sé cuántos de ustedes saben lo que es. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién sabe lo que es EDR? Casi todos, está muy bueno. Podríamos pensar que es como una evolución de los antivirus tradicionales, ¿sí? Vamos a hablar de qué es la ingeniería de detección en ese contexto, para qué está, qué cosas detectamos. En la segunda parte de la charla vamos a hablar de cómo hacemos eso mismo, pero con estrategia, ¿sí? Ese es el centro de esta charla. Y por último vamos a terminar hablando de algunos desafíos y oportunidades. Objetivos. Lo primero que vemos ahí es, ¿qué es? El bichito de la curiosidad, ¿sí? Mi idea es poder transmitirles eso y que más gente se sume a este trabajo tan lindo y apasionante que es la ingeniería de detección. Pretendo ofrecerles una perspectiva distinta al problema. Esto es una perspectiva desde alguien que está empezando, no conoce tanto, ¿sí? Alguien que se metió, que empezó a caminar y que sigue caminando. Y por último, pretendo dejarles un mensaje. Muy bien. Vamos con la intro. Puse acá 3 definiciones que encontré por ahí. Una habla de que ingeniería de detección es el diseño, desarrollo, testeo, puesta en producción y mantenimiento de lógica de detección. Viniendo desde el background de ingeniería de software, me encanta eso. Eso es lo que yo hago, ¿no? Eso lo sé planificar, eso lo puedo hacer, traquear el progreso. Me muevo bien en ese área. Ahora, otra definición dice que es un rol dedicado y bien definido en equipos de seguridad de operaciones, ¿sí? Si pensamos en lo que fue la charla anterior, en uno de los gráficos estaba sobre la izquierda de la pantalla, se hablaba de la operación, del monitoreo de alertas, ¿sí? Eso sería lo que estamos pensando acá, ese rol. Un equipo que está desarrollando alertas y monitoreando. Por último, hay una definición que dice que esto es un proceso de identificación de amenazas antes de que hagan daño significativo. Esta definición ya involucra como un adversario, alguien que nos quiere atacar, ¿no? Bueno, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, la misión está clara, es identificar actividad
maliciosa antes de que haga daño, ¿sí? Cuando nosotros generamos una alerta de alta confianza, de alta calidad, de alta precisión, y esa alerta se dispara, le da al equipo de defensores tiempo para tomar contramedidas, ¿sí? Quizás para mitigar el impacto de la actividad que está ocurriendo o para bloquearla totalmente, ¿sí? Entonces, la misión está clara, el para qué está claro. Y existen métricas. Por ejemplo, hay una métrica que habla de tiempo de permanencia. ¿Cuánto tiempo está un adversario en un sistema antes de ser detectado? Otra métrica que básicamente mide lo mismo, que es el tiempo medio de detección, es una métrica agregada, ¿sí? Y en este caso ya estamos pensando en múltiples incidentes. Me gusta mucho este tweet de Florian Roth. A mí en un momento cuando yo estaba empezando esto me sirvió porque Florian Roth acá dice que nuestro trabajo es generar la mayor cantidad de alertas lo más fácilmente posible, con menos esfuerzo. No se trata de entregar una lógica de detección que es perfecta. De vuelta, cuando yo pienso como ingeniero de software, nosotros tendemos a tratar de diseñar y a veces sobrediseñar las cosas. Esto es todo lo contrario. Lo que estamos tratando de hacer es, en este ejemplo de estos juegos de escape, estamos tratando de poner más láseres en la habitación para que le sea más difícil a alguien atravesar la habitación. Muy bien. ¿Cuántos han visto este diagrama de la pirámide? Bueno, bastantes, la mitad más o menos. ¿Cuántos años le parece que tiene este diagrama? ¿Cuántos? Más de 20. ¿Alguno más? Creo que 2014. Parece la prehistoria, ¿no? Es algo que estuvo siempre, es un faro. Esto habla sobre cuando un ataque ocurre, qué tipo de pistas el adversario deja. En los ejemplos que vimos antes, esas pistas pueden ser una IP maliciosa o un hash de un archivo o el archivo mismo. Ese tipo de cosas son indicadores que vamos a ubicar en la parte baja de la pirámide. Y esto significa que para un atacante le resulta fácil o trivial, por ejemplo, cambiar de IP. O, por ejemplo, volver a recompilar un archivo para que se vea totalmente diferente porque el file hash es diferente, ¿sí? Entonces, si por el contrario nosotros logramos cumplir nuestra misión, que es impactar la actividad del atacante en el tope de la pirámide, cuando impactamos y somos capaces de detectar las formas que utiliza en los ataques, vamos a transmitir ahora le vamos a transmitir costo al atacante. Va a ser más difícil para el atacante cambiar la forma que ataca. Si un atacante está acostumbrado a entrar con el vector de phishing y nosotros evolucionamos y somos muy buenos en eso, el atacante, bueno, va a tener que cambiar, va a tener que evolucionar también porque si no le vamos a ganar. O se va a ir a tratar de atacar a otra víctima, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores de compromiso son los que me preocupan a mí como ingeniero de detección en un producto del tipo que les comenté de EDR, ¿no? Yo busco generar detecciones que encuentran, bueno, por supuesto, si yo puedo detectar la ejecución de malware, está bueno. A veces intento encontrar la ejecución de herramientas, que son herramientas de sistema, pero que están siendo ejecutadas en un contexto inapropiado, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos de esto. Por ejemplo, los ataques basados en PowerShell, no sé, hace 15 años que están, el binario de PowerShell es el intérprete, es perfectamente legítimo, no tiene nada de malo, sin embargo se usa con un fin malicioso. ¿Por qué? Bueno, porque se ejecuta un comando malicioso. Entonces, encontrar esas, llamémosle, anomalías o situaciones sospechosas es lo que nosotros intentamos hacer. Como resumen, el foco de un ingeniero de detección
para soluciones del tipo EDR está en el tope de la pirámide, lo que decimos los métodos, lo que llaman también las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes. Ese es el tipo de indicadores que a mí me interesan más, ¿no? Bueno, entonces, vamos a este ejemplo, a esta slide. Esta slide muestra, es un catálogo de ataques documentados para el mes de agosto de 2023, ¿sí? Quien documenta esto es una organización en Gran Bretaña, no importa, pero ustedes pueden ver que hay un montón de ataques, en este caso con impacto. No, la idea no es que lo vean, pero sí que tomen magnitud de la cantidad de ataques que llegan a tener impacto, ¿sí? Entonces, esta información es del reporte de Mandiant de este año. Habla sobre una de las métricas que les comenté antes. Podemos ver que en el año 2022, en promedio, los atacantes estuvieron 16 días antes de ser detectados en el entorno de la víctima, ¿no? Esto hace, no sé, 5 años era bastante peor, eran 100 días, ¿sí? Hace 10 años eran más de un año. O sea, en ese sentido podemos pensar que la industria está avanzando. Al mismo tiempo, hay que entender que este reporte lo genera la gente de Mandiant. Mandiant es una organización de élite que brinda servicios de incident response a quienes puedan pagarlo, ¿no? Y, o sea, esto no va a estar, probablemente, no tienen información sobre lo que pasa en la Municipalidad de Tandil o la de Carlos Paz. Entonces, ahí voy a traerme este tuit de Bernardo Quinteros de Virus Total, donde él replica una noticia de un municipio de España, donde se habla de que un ataque estuvo ahí 8 meses o 9 antes de ser detectado, y lo que agrega acá Bernardo es que el promedio, según él, son 7 meses. Entonces, de vuelta, nosotros somos ahora ingenieros de detección, claramente, digamos, no estamos ganando todavía, ¿no? O sea, están pasando meses antes que las cosas se detectan. Muy bien. Entonces, vamos a la segunda parte de la charla. Acá es donde yo empiezo, ¿no? Y tiro estas preguntas existenciales. ¿Cómo son los ataques? Hasta ahora hablamos 10 minutos, 15 y no les mostré nada, no aprendieron nada, ¿sí? ¿Cómo empieza un ataque? ¿Cómo sigue un ataque? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué ataques son los más relevantes hoy? ¿Qué partes tienen? ¿Sí? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo se usa? ¿Cómo puedo utilizar la información que está? Porque si algo no falta es información sobre los ataques. Y bueno, ¿y qué acciones puedo tomar, no? Bueno, con eso, lo que les vengo a proponer es este método que tiene, digamos, 4 partes principales. Una etapa inicial de observación. Es muy importante observar. Hay mucha información de ataques. La pregunta es cuánto tiempo pasamos tratando de entenderlo a eso, ¿no? Entonces yo propongo pasar más tiempo tratando de incrementar el conocimiento sobre ese ataque. Una etapa importante para mí como ingeniero de detección es identificar qué partes del ataque puedo usar yo para detección, ¿sí? Para eso voy a identificar las etapas del ataque y voy a tratar de clasificarlas. En particular los comportamientos claves, es lo que estoy tratando de identificar. Luego voy a plantear cuáles son las potenciales contramedidas contra ese tipo de ataque. Y por último, bueno, habrá que llevarlas a cabo. Bueno, lo que les estoy mostrando acá es digamos, un diagrama de lo que podríamos decir un ataque de ransomware típico, ¿sí? A la izquierda tenemos lo que es el acceso inicial, ¿sí? Para que un ataque sea exitoso, el adversario tiene que lograr que su código se ejecute dentro del entorno de la víctima, ¿no? Ahí sabemos, puede ser phishing, puede ser un usuario que descarga algo que no tiene que descargar, puede ser una explotación de una vulnerabilidad, puede ser simplemente alguien adquirió
credenciales válidas de una empresa y se loguea. ¿Sí? Hay diferentes tipos de vectores de entrada. Generalmente existe algún tipo de ejecución inicial. Ahí vamos a ver cuestiones como, por ejemplo, PowerShell o WS Script, Visual Basic Script. Ahora está bastante de moda AutoIT 3, que es también un intérprete. Y esa ejecución inicial generalmente tiene por objetivo descargar malware, ¿sí? O algún tipo de herramienta extra, intenta hacer algún tipo de persistencia. Persistencia significa hacer algo en la víctima para que, por ejemplo, si la máquina se rebootea, el malware siga corriendo. Puede ser la creación de una tarea programada, puede ser agregar algo en el folder de startup de Windows, ¿sí? Generalmente, imagínense, un adversario logra meterse en una empresa, muchas veces no sabe dónde se metió, necesita hacer tareas de lo que se llama descubrimiento para entender en qué máquina logró introducirse. Eso son técnicas hay muchas técnicas de discovery, la mayoría utilizando herramientas que ya están en el mismo sistema. Generalmente luego de esa colección de datos, eso se envía a un servidor que está bajo control del atacante, ¿no? Muy bien. Yo podría seguir así. Generalmente los ataques, viendo esto, nos podemos dar cuenta que son ataques complejos en el sentido que tienen múltiples pasos. Acá no se ve, pero en la mayoría de estos pasos se utilizan herramientas que están ya instaladas en el sistema. O incluso a veces el atacante descarga o instala herramientas como, por ejemplo, herramientas de control remoto, por ejemplo. Herramientas legítimas, ¿sí? Pero que no son parte de lo que podríamos decir la normalidad de la empresa. Por último, si pensamos en los casos de ransomware, está bastante claro que la motivación es dinero, ¿sí? El atacante va a tratar de extorsionar o va a tratar de monetizar los datos. En algunos otros casos simplemente la actividad es destructiva. El atacante entra, se mueve hasta donde están los datos o los sistemas críticos y los destruye, ¿sí? Otros tipos de atacantes simplemente, una vez que logran el acceso inicial, lo venden, ¿sí? Se dedican a eso. Otros adversarios son muy buenos en la distribución, por ejemplo, de mails, ¿sí? Los casos estos de phishing, ¿no? Bueno, entonces, para ayudar un poco a masticar todo esto, les presento esta tabla. En la primera columna tenemos lo que son los objetivos de los atacantes. Hay diferentes tipos de objetivos. Algunos atacantes, como dije, son operadores de ransomware. Otros atacantes simplemente quieren robar credenciales para venderlas. En otros casos, el atacante puede estar motivado por motivos, digamos, políticos, ¿sí? Bueno, algo bastante, digamos, para tener en cuenta es que los ataques, por ejemplo, de ransomware, suelen tener, digamos, si hablamos de la generalidad de los ataques, el nivel de sofisticación es bastante bajo, ¿sí? Incluso hace un par de años se filtró como si fuera un manual de usuario de cómo hacer un ataque de ransomware, paso a paso, todos los comandos que uno tenía que poner para... Realmente el nivel de sofisticación era bajo en ese caso. Bueno, vamos a un caso un poquito más concreto, ¿no? El caso este es de Picabot. No sé cuántos lo escucharon nombrar. Es dos personas. Bueno, empezamos por este tweet de este researcher que nos da ciertas pistas, ¿no? Está el nombre Picabot y hay un código que es el TA577. Ese es un identificador de un adversario, ¿sí? O sea, hay un grupo de actividad maliciosa que se agrupa, se hacen como clústeres de actividad, se les da códigos. En este caso es la gente de Proofpoint la que está traqueando esto con este nombre. Es un actor que vive en el ecosistema de ransomware
y se enfoca en Initial Access. O sea, el negocio de este grupo es, por ejemplo, ellos mandan, digamos, su vector de entrada son los phishing emails, ¿sí? Y el objetivo es instalar algún payload. Ese payload, a veces, depende de la campaña en que estén, será un loader como QuackBot, muy conocido, ICID, o herramientas tipo SystemVC, que es una de estas herramientas de control remoto, o incluso, bueno, muy común el uso de instalación de agentes de Cobalt Strike, ¿sí? ¿Cuántos conocen Cobalt Strike? ¿Lo que es? ¿Para qué es? Cobalt Strike es un framework de post-explotación. Yo lo pienso así, cuando un adversario logra instalar un agente de Cobalt Strike en un entorno, ese entorno está, digamos, muy comprometido. Con Cobalt Strike se puede hacer, digamos, muchas cosas de manera bastante eficiente, ¿sí? Desde el punto de vista del adversario. Muy bien, entonces sabemos que el actor está en el negocio de ransomware, está en el negocio de acceso inicial, se distribuye por mail y descarga un payload que aparentemente es un payload variable que varía dependiendo de las campañas, ¿no? Y ahora Picabot. Bueno, Picabot, ¿qué es? Es otro loader, ¿sí? Como antes fue QuackBot o ICID o Smoke Loader, ¿sí? Es solo otro nuevo loader. Un loader lo que va a tratar de hacer es, se va a instalar y va a tener la capacidad de descargar malware adicional. ¿Sí? Se va haciendo largo el ataque, ¿no? Pero bueno, entonces, Picabot, ¿qué es? Bueno, es otro loader, ¿sí? El objetivo de este malware es descargar malware adicional. Muy bien. Si lo pensamos en el mapa más grande que les mostré antes de un caso de ransomware, creo que todos coincidimos que sería la parte que estaba arriba a la izquierda, ¿no? Cerca del initial access, persistencia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, sigamos masticando la información que está en este tweet. Dice... Arriba dice URL, zip, JS, curl, DLL. ¿Sí? Y luego hay como unos ejemplos de ejecución de, aparentemente, al principio es una ejecución de un archivo JavaScript con WS Script. Luego hay una ejecución de un comando por CMD que dice curl. Y bueno, eso si uno lo mira de cerca, se está utilizando curl para descargar algo. Es exactamente lo que nosotros esperamos que pase, porque sabemos que Picabot, ¿no? Es un loader, va a tratar de descargar algo y ejecutarlo. Así que bueno. Y bueno, ahí no sé si ustedes lo ven, pero lo que se termina descargando tiene extensión DLL. DLLD. Y luego eso se ejecuta a través de una aplicación de sistema que se llama RunDLL32, que está en todos los sistemas de Windows, en la carpeta de System32. Y es una herramienta que permite ejecutar DLLs, ¿sí? En este caso, vuelvo a llamar la atención, el archivo es un archivo DLLD, tiene una D al final. Bueno, entonces, si tratamos de decodificar esta información, porque estamos tratando de pensar el ataque desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿O qué es lo que nos imaginamos ahí, en base a la información que vimos antes? Bueno, imaginemos la interacción del usuario. Imaginemos que hay un mail, que se abre un correo, ¿sí? Que se cliquea un link o que se descarga un archivo zip. Son todas cosas que, digamos, hipotéticamente podrían haber pasado en este caso. Y no solo eso, sino que el usuario tiene que interactuar con los contenidos del archivo zip, ¿sí? Muy bien. Visto desde otro punto de vista, ¿qué artefactos tenemos? Y podemos tener un email, el email puede tener una URL,
podemos tener un archivo zip, ahí estamos viendo que se menciona un archivo JavaScript, un archivo DLL, aparentemente. ¿Sí? Otro punto de vista. ¿Qué herramientas de sistema están involucradas? Puede ser un cliente de email, si esto entró por mail. Puede ser un web browser, si el usuario está accediendo al mail por el browser. Puede ser, imaginemos que ya el usuario está interactuando con ese archivo comprimido, ¿no? ¿Con qué lo va a abrir? ¿Con WinRAR? ¿O con 7-zip? ¿O con WinZip? ¿Sí? ¿Alguna herramienta que nos permita acceder a los contenidos de un archivo comprimido? ¿Sí? Luego tenemos explícitamente, el tweet menciona WS Script, que es un intérprete de comando, un intérprete de JavaScript que está en todos los sistemas de Windows. Luego tenemos CMD, que lo vimos que se utiliza para la ejecución de curl. Curl es otra herramienta que está presente en los sistemas de Windows, que tiene la capacidad de descargar cosas. Y por último, vimos que está Randall32 con la capacidad de ejecutar. ¿Sí? Entonces, acá lo que hemos hecho es tratar de masticar de diferentes formas posibles esa información que teníamos ahí codificada, ¿no? Ahora, si pensamos en la pirámide del dolor que vimos antes, estas cosas que estamos hablando están en el tope. Las cosas que estarían abajo de la pirámide podrían ser los file hashes, que en este caso no los estoy mostrando, las IPs y domain names, que hay algunos por ahí. Pero yo, que estoy tratando de entender el ataque, me estoy enfocando en la parte de arriba de la pirámide, en los comportamientos. No estoy tratando de encontrar patrones en las IPs todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes no lo van a ver desde ahí, pero creo que el primero es del 16 de octubre, el segundo es del 17 de octubre y este es del 23 de octubre. ¿Sí? Si piensan en el tipo de ataque, bueno, está siendo reportado como que son campañas, la misma campaña o campañas muy similares. Pueden ver que lo que está en el tope, la cadena de ejecución o la cadena de infección, más o menos podemos pensar que se mantiene. La ejecución a través de WS Script, CMD, curl, la descarga de... Bueno, en algunos casos se descarga una DLL, en otros no, y luego la ejecución es con Randall32. ¿Sí? Es como que todo lo que está en el tope de la pirámide se ha mantenido. Luego podemos ver que a nivel de donde está la información de los C2s, de los servidores de Command and Control, en principio parecería que ha cambiado, ¿no? Acá veo un montón de 15 puntos no sé qué, allá veo un montón de 185 puntos no sé qué, y allá tengo un dominio, ¿no? Entonces, acá claramente se ve como un actor que está en el negocio de distribuir loaders maliciosos, mantiene sus tácticas, técnicas y procedimientos y cambia los IOCs más tradicionales, digámoslo así. Muy bien. Ahora estamos tratando de digerir toda esta información. Estamos tratando de entender cuáles son los comportamientos clave de este ataque o los pasos clave de este ataque. Entonces, vuelvo a lo que pensé antes, ¿no? Tiene que haber un usuario que abra un mail, tiene que cliquear en el mail, capaz que haya un link, lo tiene que cliquear, capaz que eso lo redirecciona a un lugar para descargar un zip, lo tiene que descargar. Claramente eso está en la etapa del ataque que se llama de acceso inicial, así lo clasifico. Incluso puedo decir que la técnica, en este caso, sería de phishing, un mail de phishing con un link malicioso. ¿Sí? Luego, lo que es la ejecución del ataque, una vez que el malware está en la máquina de la víctima, tiene que ejecutarse, si no, no hace nada, por supuesto. Entonces, en este caso, es el usuario quien va a hacer algo, ¿no? Hay otro tipo de ataques donde se
se explota una vulnerabilidad y se logra ejecución automática. En este tipo de ataques, claramente no es el caso. Acá se necesita el usuario en el medio. Luego vimos lo que sería ahí la segunda fila. El usuario accede a los contenidos del zip, ya lo dijimos, se ejecuta un archivo JavaScript, se ejecuta con un cierto intérprete de comandos, lo clasificamos como la etapa de ejecución y le asignamos una técnica. Luego, la siguiente etapa es, se descarga la DLL de Picabot, ¿sí? Utilizando CMD y curl. Eso lo catalogamos como command and control. Y en particular hay técnicas específicas que podemos decir, se está tratando de ingresar una herramienta maliciosa, se está ejecutando código malicioso a través de un script interpreter, ¿sí? Muy bien. Y luego, la DLL que se ha descargado es ejecutada. Y ahí arranca el loader, ahí arranca Picabot a hacer lo suyo, ¿sí? En este caso, es una táctica, una etapa de ejecución, y se ejecuta a través de RunDLL32, que es una herramienta de sistema, ¿sí? Una vez que Picabot empieza a funcionar, una de las cosas que va a hacer es contactar a su servidor de command and control utilizando, bueno, en este caso, protocolos web. Entonces, lo que hice ahora fue reemplazar la información del tweet por los observables, ¿sí? Entonces, a cada fila de la tabla le asigné un observable. Esto ya me permite a mí empezar a pensar en cómo me voy a defender de este tipo de ataques, ¿sí? Depende de la organización en la que esté trabajando, las herramientas que tenga instaladas, ¿no? Las capacidades disponibles, voy a poder o no tomar acciones contra un email malicioso, ¿sí? Hoy por hoy podemos pensar que eventualmente va a haber algún tipo de email gateway o anti-spam que va eventualmente a frenar ese ataque. La pregunta es cuánto tarda esa solución en, por ejemplo, actualizar sus firmas, si así es que funciona, para identificar un ataque nuevo, ¿no? Entonces, sabemos que puede haber una solución ahí en el email, también sabemos que hay actividad de command and control, que quizás un web gateway pueda también frenar esa actividad. Por ejemplo, a un sistema de EDR claramente le vamos a pedir telemetría y detección para este tipo de casos. Hay que ver si tenemos esas detecciones andando o si hay que crearlas, ¿no? Y así seguimos. Para la segunda fila de esta estrategia que estamos creando contra Picabot, cuando un usuario accede al contenido del zip file, podemos ahí tener, por ejemplo, el antivirus puede detectar que el zip file es malicioso, podría. De vuelta, hay que ver cuál es el ciclo de actualización de los contenidos de ese antivirus. Y claramente a una solución de EDR le vamos a pedir telemetría y detección ante actividad como esa. Luego se ejecuta un archivo JavaScript malicioso a través de WSScript. En principio, WSScript es un binario firmado, no tiene nada de malo. Quizás el antivirus podría detectar que hay algo malo en el script que se ejecuta y seguramente al EDR le voy a pedir telemetría y detección. Bueno, y así seguimos, ¿no? Se va a descargar una DLL, puedo tener esa telemetría, puedo tener detección y cuando Picabot arranca, puedo pensar que quizás puedo frenar esa actividad de command and control o no, ¿no? Entonces, esta tabla intenta favorecer la discusión, intenta favorecer el pensamiento conjunto del equipo para diseñar una estrategia efectiva contra este tipo de amenazas. Claramente, si nosotros somos efectivos contra una amenaza como esta, vamos a ser capaces de
responder mejor a amenazas similares, ¿sí? Porque nosotros no estamos tratando de detectar los file hashes o los IPs, estamos tratando de detectar los comportamientos del ataque. Bueno, entonces, acá lo que hice, vuelvo al tweet original, en realidad en este caso a una versión con información más ampliada. Lo que rescato de esto es, tenemos los observables, tenemos los indicadores de compromiso. Vamos a tratar otra vez más de identificar los comportamientos clave, ¿no? Esto ya lo hicimos, pero bueno, en este caso, con el gorro de EDR, EDR va a poder, por ejemplo, detectar que hay algo raro en la genealogía de los procesos, ¿sí? Quizá el proceso padre para WS Script sea raro, o en este caso podríamos pensar que es raro que WS Script ejecute CMD, curl y randle32, ¿sí? O mismo podemos hacer otro tipo de análisis que sería, tomamos una línea de comando y buscamos patrones ahí que sean raros, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la extensión, lo largo de uno de esos comandos, vemos que hay comandos concatenados, podemos establecer patrones donde queremos alertar, por ejemplo. Bueno, ahí lo pongo como análisis dinámico, pero hay cosas que, si bien randle32, por ejemplo, es una herramienta de sistema, está firmado, está todo bien, hay cosas que por lo general randle32 no hace. ¿Sí? Entonces, no sé, hablar con IPs desconocidas, ¿sí? O hablar con IPs que tienen mala reputación. Entonces, ahí hay una cuestión que los EDRs van a ayudar si nosotros lo probemos con lógica de detección, por supuesto, podrían ayudar a los equipos de defensa. Abajo pongo también, tenemos las cuestiones de reputación. Si hay fuentes de reputación disponibles que nosotros podemos nivelar para detección, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no? Como alguien, cualquiera, se está tratando de conectar a una IP maliciosa. O este file hash es malicioso conocido, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis, o sea, en este ejemplo tenemos file hashes que ya tendríamos que ir y bloquear, ¿sí? En la solución que lo permita. Ahora, lo que les vengo a mostrar es la idea de esto que está acá se parece a una regla de Sigma. Sigma es un proyecto un repositorio en GitHub donde ustedes van a encontrar un montón de reglas de detección. O sea, si a ustedes les gusta la ingeniería de detección, seguramente van a encontrar en este repositorio un montón de ideas. Entonces, acá básicamente lo que hice fue, la primera parte es todo metadato. Tiene la sección en verde es la lógica de detección en sí misma. Y, o sea, la verdad que yo como project manager puedo escribir eso. O sea, no tiene mucha... O sea, ¿qué dice ahí? Dice que el parent image, que es el parent process, sea WS Script y que el proceso hijo termine con randle32. Esa es la lógica de detección. Esa es una lógica de detección. O sea, no es rocket science. Y este análisis está... O sea, yo podría haber escrito esto un minuto después de ver el tweet, pero lo que a mí me sirve es que en el medio he generado un montón de información que permite a mí probablemente tomar mejores decisiones tratando de enfocar la detección en comportamientos que sean más costosos para el adversario cambiarlos, ¿sí? Muy bien, entonces este primer ejemplo le puse un título, habla de ejecución de algo que parece ser una DLL de Picabot vía randle32, perfecto. Estoy usando genealogía de procesos y estoy usando command line análisis de línea de comando. En este segundo ejemplo, el título es potencialmente, ¿no? Descarga y ejecución de la DLL de Picabot usando, bueno, estas herramientas de sistema.
La lógica en sí, de vuelta, uso el proceso padre, que es WS-Script, y busco que el hijo sea CMD, y en el command line incluya CMD, cur y randl32. Las dos reglas se parecen bastantes, no son exactamente iguales. Claramente lo que estoy tratando de hacer es de meter más rayos láser en esa habitación para que le sea más difícil al atacante pasar. Quizá el atacante cambia algo en la línea de comandos, quizá aquella no detecta, pero quizá esta sí. Esto es un ejemplo, pero con la información que hemos obtenido en las etapas iniciales del análisis, podemos hacer un par más. Yo la verdad que me siento bastante bien. ¿Usted no? Bueno, pero ¿qué pasa? Cada vez que tenemos una idea buena de detección, hay un montón de falsos positivos que todavía no hemos visto. ¿Sí? Entonces acá hay estos researchers, Samira, que creo que está en Elastic, y Nasreddin trabaja en el Sigma Project, en Nextron, y bueno, ellos son dos referentes de ingeniería de detección, a mi modo de ver, y bueno, así lo viven ellos. Entonces, cada vez que nosotros entregamos lógica de detección, es un proceso. Esto no es genero lógica de detección, lo mando a producción y listo. Tenemos que hacer el release y aprender de eso. El análisis de telemetría es muy potente para eliminar los falsos positivos y encontrar actividad realmente única o maliciosa. Y desde mi punto de vista es una etapa clave del proceso de ingeniería de detección. Para lo que es build y release, los que venimos con un background de ingeniería de software, esto es un punto muy fuerte para nosotros. Por lo general, los chicos que estaban en la sala antes, que se especializan en inteligencia o en forense, no tienen ese background, ¿sí? Eso nos queda más cerca a los ingenieros de software. Muy bien. Por último, hablemos de desafíos y oportunidades. Esta es la misma ley que les mostré antes, pero de otro mes, ¿sí? Hay un montón de ataques. Son oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Información. Cada una de estas cosas tiene un link y, bueno, uno se mete y aprende. Ese es el vaso medio lleno, digamos, ¿no? Ahora, esta es la peor de todas para mí. La peor slide. Porque esto nos interpela a nosotros, ¿sí? Están los que saben y los que no en ciberseguridad. Entonces yo al principio estaba en los que no sabía de seguridad, entonces me corría. Yo soy project manager. Yo soy ingeniero de software. Está el experto del dominio que es el que sabe, ¿no? Las cosas no vienen funcionando tan bien. O sea, hospitales, bancos, todos están impactados por estos ataques, ¿no? Entonces, la realidad es que el conocimiento está fragmentado. Incluso en los tres chicos que estaban hablando acá, Brian, Tincho y otro pibe, hay cosas que, digamos, que uno hace y el otro no entiende bien todavía probablemente cómo lo hace, ¿no? O sea, el conocimiento está fragmentado. La oportunidad que yo veo es la de salirse un poquito de la zona de confort y tratar de entender más de lo que está pasando. En particular, si sos ingeniero de software, entender más del dominio de ciberseguridad. Muy bien, fuentes de información hay muchas. Yo acá les dejo 3. Una es The DFIR Report. Estas son reportes de ataques reales en un nivel de detalle asombroso, ¿sí? Ahí pueden ver varios ejemplos de ataques desde que empiezan hasta que terminan, en un formato totalmente accesible. Luego tenemos Malware Traffic Analysis.net, de vuelta. Es increíble el trabajo de catalogación y de archivado de threads. Digamos, pueden encontrar mucha información ahí, incluso pickups y samples, ¿sí? Y por último, lo que mencioné antes del repositorio de Sigma para lógica de detección. Bueno, entonces, la propuesta es encarar la ingeniería de detección con estrategia, pasar tiempo haciendo observación, identificar los comportamientos clave y luego plantear las contramedidas, ¿sí? Luego vamos a accionar y a evaluar. Lo que generalmente hacíamos era observamos y generamos una regla. Observamos y generamos una regla. Pero bueno, este enfoque es un poquito diferente. Por último,
tenemos un problema en ciberseguridad en el sentido de que no estamos ganando, ¿no? Desde mi punto de vista, yo estoy convencido de que para que tengamos acciones de defensa más efectivas, tenemos que incrementar el conocimiento colectivo sobre los ataques, sobre las motivaciones del atacante y cómo llevan a cabo esos ataques, ¿sí? No es solo el equipo de inteligencia el que tiene que saber, no es solo el equipo de ingeniería de detección. Si estamos en una empresa que hace, no sé, un IDR, por ejemplo, la gente que hace UX también tiene que entender cómo son los ataques, ¿sí? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, acá les pregunto a ustedes si los objetivos están cumplidos. Bichito de la curiosidad, una perspectiva nueva y un mensaje de que esto lo arreglamos entre todos o no lo arreglamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Felicidades, Alejandro, muy buena la presentación. Mi consulta más que nada es una opinión personal que me puedas dar con respecto al mito, por ejemplo, de los desarrolladores de que ChatGPT nos va a dejar sin trabajo. A nivel de EDR, digamos, hoy en día tenemos los XDR que son los extendidos o los de próxima generación. A nivel de eso, el rol de analista, hoy en día con, por ejemplo, la pirámide de dólar, por una cuestión de tiempo o no tener músculo de trabajo o gente inclusive, la base de la pirámide no se contempla. Con un XDR, al tener Behavioral Analytics, capaz que todas esas cosas se hacen automatizadas, ¿no? A beneficio del analista, ¿pensás que ves a favor o puede llegar a ser en contra en el hecho, como se hace la analogía con ChatGPT, que deja a los programadores sin trabajo? Bueno, yo hice todo el esfuerzo para no mencionar eso en la charla. Tampoco dije Mitre Attack, no sé si me dieron cuenta, creo. Yo lo veo como una herramienta. Incluso a veces también se usa, ¿no? O sea, vos tenés un ataque que tiene ciertos indicadores, vos podrías preguntarle a estas tecnologías a ver qué les parece. Y a veces la respuesta es tan buena y a veces no tiene nada que ver. O sea, sabemos que esas tecnologías son buenas para armar una respuesta que parece tener sentido. Es como un buen charlatán, ¿no? Pero si vos no tenés el criterio, y ahí está la diferencia. Si nosotros entendemos cómo son esos ataques, vamos a poder desarrollar nuestro propio criterio y vamos a poder darnos cuenta cuando una respuesta esa tiene sentido o no. Yo creo que nos va a acelerar, pero bueno, le falta un poco. Gracias. ¿Alguien más? Muy buena la charla, Ale. Para gente que se quiere formar en el camino de ingeniería de detección, ¿qué recomiendas? Para el lado ofensivo hay un montón de trayectorias, hay recursos, hay hasta laboratorios en línea, digamos, para aprender seguridad ofensiva, pero del lado de ingeniería de detección no está tan claro, digamos. ¿Vos qué recomendarías? Gracias. Bueno, mi respuesta a eso, basada en mi pequeña experiencia, es yo disfruto de analizar o ver reportes, analizar, por ejemplo, materiales como los que publica la gente de Malware Traffic Analysis o de DeFi Report, donde yo me pongo como lector y a tratar de interpretar esos resultados. Después podemos obtener el malware y subirlo o incluso ya esté subido a Virus Total o alguna plataforma de sandbox y ver cómo ese malware opera, ¿sí? Todo esto con recursos que son gratis o, digamos, públicos, disponibles, ¿no? Y después ahí de la gente de Mitre hay un programa de training que se llama MAD, no me acuerdo ahora lo que significa, pero tiene unas nociones básicas de inteligencia, threat intelligence y podría ser eso una buena forma de arrancar. Pero en mi caso, lo que yo hice fue aprovechar la información que estaba disponible y meterme y tratar de entender los diferentes tipos de ataques.
Gracias. ¿Estamos? Bueno. Bueno, esto fue todo por hoy en el Blue Space, así que los esperamos en el día de mañana para seguir con algunos challenges y algunos workshops. Hasta mañana.